seguramente como balde de agua fría dentro de las filas evistas, porque las últimas probabilidades de partidos que le quedaban a Evo Morales eran PAN, y FPV. Queda todavía ADN, MNR, UCS, que están todavía viendo qué candidatos van a poner, pero bueno, MNR o ADN, que son de derecha. De hecho, ADN ha sido creado por el general Banzer para evitar persecuciones en el futuro. Después de sus 8 años en la presidencia, ha creado el MNR, el ADN, y ese ha sido el partido que le ha acompañado para las elecciones que lo llevaron a la presidencia posteriormente. Y el caso del MNR, si bien empezó con la histórica revolución del 52, más adelante terminó muriendo en derecha, básicamente, ¿no? Y todavía el peso, la sombra de Goni pesa muy fuerte en el MNR. Por eso se ve difícil a Evo Morales. Pero se han cruzado ríos de sangre. Y en la política todo es posible. Bien, hora del análisis. Aquí se ha venido al estudio con nosotros Marcelo Arequipa. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y también lo tenemos a Franklin Pareja para el análisis vía Zoom. ¿Cómo estás, Franklin? Hola amigos, buenas noches. Qué gusto saludarles, Soraya, Marcelo y querido amigo Palenque. Qué gusto saludarte. Igualmente, Franklin. Bueno, vamos a empezar directamente contigo, Marcelo, porque hoy día lo escuchábamos a Leonardo Loza todavía decir que sí hay posibilidades, sí hay un partido, tienen ya la sigla confirmada. Nos podemos poner a especular cuál podría ser esa, o sencillamente se trata de lo que se dice en juego de póker, bluff, ¿no? Un bluff, ya viendo además que la candidatura de Andrónico le está empezando a quitar apoyo dentro del Chapare, con ya la Federación de Bulo Bulo, que se está empezando a revelar, algo que podría ser un efecto dominó, y claro, esta cancelación de la personería jurídica. ¿Cómo ves el futuro político de Evo Morales, que ya estaba bastante oscuro? Creo que si hay algo que forma parte del sello de Evo Morales en todo este tiempo, es que no es un político que se vaya a dar por vencido tan fácilmente. No se ha dado por vencido con Luis Arce, con todo un gobierno en contra de él, si quieres, con toda una opinión pública hoy día nacional en contra de él, con instituciones políticas que han salido a decir no. Sigue ahí. Entonces, si algo creo que hay que reconocerles que de verdad tiene el coraje y el peso de un político en este país, que pocos lo tienen. Digo, en el términos de enfrentarse a las cosas. Ahora mismo, es verdad, nadie, ¿no? Nadie. Pero creo que eso hay que reconocerlo. Ahora, que eso automáticamente le abra la puerta para poder tener hoy día un abanico de posibilidades, digamos, de organizaciones políticas, tampoco es verdad, ¿no? Sus posibilidades se están reduciendo, ¿no? Y se están reduciendo mucho. Tienes solamente, como tú apuntabas, probablemente UCS, el MNR, ahora y ADN, digamos, pero ya el ADN sería demasiado, pero de lo más demasiado, ¿no? Que bueno, no sé, nunca se descarta en política nada, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, creo yo en el marco de lo que incluso podría hasta estirar entre el discurso, podría caber UCS, podría caber el MNR, ¿no? Por eso no lo doy por muerto del todo. Sí creo que va a seguir insistiendo, incluso sin ser candidato, poniendo una bancada propia evista como tal. Probablemente ahí sea, digamos, una posibilidad. Pero ¿no? un cachito. ¿Qué delegado de estos partidos se jugaría el pellejo apostando por un candidato que probablemente no va a llegar a la papeleta y que lleve eso a perder su personalidad jurídica? Que es carísimo. Claro. Es algo que todos quieren, que están dispuestos a pagar buena plata o a pagar buenas pegas. Es que probablemente Evo no venda su nombre en la papeleta al final, sino lo que vaya a vender es la cantidad de porcentaje de intención de voto que él arrastra, que tiene un nicho duro, y esa cantidad de porcentaje tenga que venir con el hecho de que
No me importa, digamos, quién vaya candidato presidencial o vicepresidencial. Lo que me interesa es la lista de la franja de seguridad en el legislativo. Y esos van a ser mis diputados, mis senadores, evistas totalmente, ¿no? Okay. Probablemente eso es lo que ponga, perdón, más bien sobre la mesa de negociación al final. No sé si el ego de Evo Morales llegue a un desprendimiento de ese tamaño. A ver, Franklin, tomando en cuenta que ya las fechas están a la vuelta de la esquina, ¿no crees tú que va a comenzar a haber cierta desesperación dentro del movimiento al socialismo, ya sea para convocarlo a Andrónico, para potenciar la candidatura del presidente Luis Arce, o que Evo Morales entre a esta ecuación? O sea, después de que de tanto digan, lo hagamos por Bolivia, hermano querido, no sé, se me ocurre, hay mucha gente que está pensando en esa ecuación. ¿Qué opinas tú? Pienso que Evo Morales ha venido cometiendo una sistemática cadena de errores que de tener un gran potencial, no como candidato, sino como un jefe político que podía rearticular su base o su capital electoral, ha ido cometiendo errores muy groseros, ¿no? Primero renuncia al movimiento al socialismo y convoca una renuncia masiva. Ya ves tú que creo que han renunciado 5 o 10 personas y finalmente él ya no tiene ninguna incidencia en el movimiento al socialismo, con lo cual ya no se puede pensar en una reconciliación o en una, digamos, una nueva capitulación en términos de pacto de no agresión, porque Morales ya no forma parte del MAS. Entonces fue un error táctico. Segundo, conforman una nueva fuerza política que no tiene sigla, pero que se llama Evo Pueblo. Con ese nombre, indudablemente que yo creo que es para él, ¿no? O sea, él mismo cierra las puertas a un proyecto político que es una reciclada en realidad del mismo. Y tercero, es un hombre obtuso, está cegado, porque él pudo haber creado una transición inteligente con el mismo señor Andrónico Rodríguez o con cualquier otro, donde en su estructura podían haber planificado una transición, de manera que él siga teniendo una cuota importante de poder de decisión. Pero como él porfía y quiere tener todo, al final da la sensación de que se va a quedar sin nada. Y por último, para Evo Morales, lealtad significa sumisión o esclavitud. Yo creo que ya ha empezado a implosionar porque por dentro ven un Evo Morales inviable y como ya no tiene la capacidad de poder repartir candidaturas, ni mucho menos, entonces ya se le están desmarcando. Ahora, para Andrónico Rodríguez no es fácil porque ir sin la estructura del bloque evista e ir también sin la estructura del gobierno no es sencillo, no es sencillo. Absolutamente. A ver, Marcelo, quiero ir con lo que... Esta es una fuente, me ha pasado este dato. Periodistas de la talla de John Arandia ya están hablando de lo mismo. Solamente falta la confirmación oficial. No sabemos todavía si es cierto. Se habla que el presidente Luis Arce habría tomado la decisión de bajar su candidatura. En eso mostraría un acto de desprendimiento muy diferente y muy distante al de Evo Morales y probablemente esté abriendo la puerta para que Andrónico Rodríguez tome la posta dentro del movimiento al socialismo, sea aclamado por las organizaciones sociales que lo han invitado para este domingo. Y nada raro que la izquierda, el bloque popular, le dé una sorpresa enorme a la derecha y le enseñe cómo articularse en una unidad sólida. Porque ahora, ¿cuántos de la derecha ya hay? Es decir, ahora, oye, Edman Lara con Rodrigo Paz, Jaime Dun, Doria Medina, Tuto Quiroga, Manfred Ríos Vida, son hartísimos. Mira, se está rumoreando ese escenario, esa posibilidad. A mí me parece, de entrada me parece llamativo el hecho de que se esté hablando de eso y como dices ya de entrada de partida no se hable de algo parecido en la derecha. No se hable para nada, ni como chisme, ni como trascendido, nada, digamos, que no haya fuentes así más o menos serias como la que acabas de citar, no hayan dicho nada de la derecha.
ni cuando hubo la ruptura Samuel Tuto, que Tuto podría haber dicho, bueno, me salgo de aquí y lo dejo a Samuel, o los otros precandidatos, ¿no? No tenemos absolutamente nada de eso. Ya el hecho de que se esté hablando de eso y de que la percepción, o el efecto más bien, perdón, calculado, en el caso de que vaya a pasar, calculado sea de que una acción como esas vaya a patear el tablero, ya me parece tremendamente significativo, la verdad, porque no es poca cosa, no es poca cosa. Franklin hablaba del tema del poder estatal, la capacidad de movilización que tiene el poder estatal. No es poca cosa, es un elemento dentro de la negociación que hoy día es gravitante, creo yo, es muy importante. Mueves mensaje a través del Estado, mueves personas, mueves recursos, mueves muchas cosas desde el Estado, ¿no? Y además, aún así, sería, creo yo, la primera vez que generaciones de jóvenes hoy día, menores de 30 años, verían en un presidente hacer algo que hasta ahora no lo han hecho. No lo hizo Evo, no lo hizo Janine, y sería la primera vez en términos generacionales, creo, generacionales, sobre todo para esas personas que han nacido a la vida política después del 2005 en adelante, que verían una actitud de ese tipo. Yo creo que eso, en términos, digamos ya estrictamente generales para la izquierda, le devolvería algo de añoranza y algo de alegría a la izquierda, que viene ya no solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica bastante depauperada, bastante venida menos. Y creo que le volvería un poco una dosis de unidad y una dosis de alegría. O sea, todavía espero un escenario en el que se está moviendo, digamos, hipotéticamente, ¿no? Franklin, si pasa esto, hipotéticamente, como dice Marcelo, ¿podría este nuevo bloque de izquierda ganar en primera vuelta, si es que se da? Bueno, de ser de poder, o por lo menos de ser posible, hoy por hoy todo es posible, porque no hay un candidato o precandidato dominante, ni en la izquierda, como le llaman, o en la derecha, aunque yo no estoy muy de acuerdo con esa dicotomía de izquierda o derecha, porque son muy eclécticos, ¿no? El MAS es una derecha camuflada de populismo, y la que le llaman derecha tiene muy poco realmente, aparte del discurso. Pero más allá de eso, yo creo que el bloque, más que todo popular, entra en riesgo si se fraccionan evistas, arcistas y androniquistas, ¿no? Porque ese es el capital duro, el capital leal, el capital del voto identitario, del cual Morales tiene más predominancia. Pero también es cierto de que el movimiento al socialismo es una marca registrada y Evo Morales es otra marca registrada. Entonces, el momento en que el movimiento al socialismo y Evo Morales se han separado, han perdido capacidad competitiva, porque históricamente Evo era el MAS y el MAS era Evo. Esto es algo que se ha fracturado y ya no tiene vuelta. Y eso mismo hace que Andrónico tenga que o ir con Arce o ir con Evo, pero ya no puede ser ese puente de oro que todos soñaban, pensando que esto era una puesta en escena o era una pelea inventada. Claramente que así como la oposición está muy fragmentada, son muy autorreferenciales, tanto los renovadores están con las mismas prácticas de los, digamos, conservadores, de los tradicionales, porque tampoco muestran una gran capacidad de articulación, y como Morales ya no es el competidor, todos creen tener la gran oportunidad de su vida. Solamente al único que lo he visto tratando de hacer una articulación de renovadores es a Rodrigo Paz, y creo que hoy consolidó algo con Lara, que tiene que ser visto como una nueva forma de querer interpretar y de querer cambiar el repertorio opositor. No sabemos si tiene el tiempo necesario, si tendrá la fuerza necesaria, pero por lo menos están intentando hacer lo que dinamitaron por el lado de los tradicionales. Así que mi respuesta es, querida Soraya, de que por supuesto que hoy está abierta la competencia, el MAS no está derrotado,
el MAS sigue manteniendo un capital importante, el evismo tiene un capital importante, Andrónico parece que está desportillando de uno y de una y de otra facción, pero si no va ni con Evo ni con Lucho, la cosa se le complica. Ahora, que se baje el señor Arce de la competencia, yo creo que es lo normal, es un muy mal presidente y además está muy devaluado en términos de adhesión popular. Yo creo que sería un error que Andrónico vaya con Arce y peor de su segundo. Entonces, si se baja, esa sería más bien no un acto de grandeza, sería un acto de cálculo político bastante pragmático que le devuelve competitividad. Pero eso significa que Andrónico definitivamente rompe con todo su cordón umbilical con Evo Morales. Sobre ese mismo apunte de romper el cordón umbilical de Evo Morales, me parece curioso si efectivamente va a ser así. ¿Cómo sería una presidencia de Andrónico, teniendo en cuenta que para Andrónico, y lo veamos como una persona que se ha gestado de Evo Morales, lo ha acompañado en infinidad de reuniones, lo ha acompañado en el Chapare, Evo Morales lo ha hecho Andrónico, le debe mucho si se tratara de una persona correcta, que va a, digamos, por lo menos respetar la posición de su líder, no hacer lo mismo que ha hecho Luis Arce, que terminó desmarcándose, que decidió no acatar lo que Evo Morales le pedía. ¿Tú crees que la relación Morales-Andrónico en una posible presidencia de Andrónico llegara a fracturarse también, o sería una simbiosis? Lo que pasa es que al mismo tiempo de que Evo lo acompañó o lo formó, si quieres, sindicalmente Andrónico, Evo luego se dio cuenta de que Andrónico era o es en todo caso su peor pesadilla. Porque en términos, porque en términos organizativos, dentro del mundo popular, Andrónico es la superación de Evo. Andrónico, a diferencia de Luis Arce, pertenece a una organización social, tiene una organización social, tiene una raíz identitaria, si quieres incluso hasta por el color de piel, claro, mucho más próxima, ¿no es cierto?, a lo popular y a lo campesino, ¿no? Correcto. Lo tiene. Hablan igualito, además. Exacto, entonces, por eso te decía, creo que es la peor pesadilla de Evo Morales. No ha podido terminar de controlarla del todo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta última semana? Y yo creo que el acto de proclamación de Andrónico dice por sí solo absolutamente todo, ¿no? Primero, que lo hace fuera del trópico, no lo hace con cocaleros, lo hace con mineros, pero con mineros cooperativistas, ojo. Sí. O sea, deja una forma de economía extractiva, como es el cocalero, pasa a otra economía extractiva que es incluso más nociva con el medio ambiente, como son los cooperativistas mineros, y de paso elige seguir el camino de la urbanización. O sea, se está descampenizando más, se abandona más el espacio campesino por ahora, probablemente en términos estratégicos, se urbaniza más porque se une a los mineros, necesita de una organización social. Y tercero, que no es menor, en el acto de proclamación no hay ni una sola huipala. Y es el primer acto oficial en el que Andrónico dice: acepto ser candidato. Un símbolo tan o más importante para la identidad popular, masista, si quieres, masista, ya ni siquiera para ampliarlo demasiado, ¿no? Sí, sí. Para la identidad misma, que no esté presente, a mí por lo menos me llama un poquito la atención, ¿no? Un poquito, y que sea el momento en el que él dice: acepto ser candidato, ¿no? Interesante. Franklin, vienen a mi cabeza un montón de preguntas en relación no solamente a lo que ha mencionado Marcelo, sino también a cómo se plantea el panorama si, digamos, si fueran mañana las elecciones con lo que tenemos ahora. Y me imagino un parlamento completamente fragmentado, completamente dividido. No sé, muy difícil. ¿Coincides conmigo? ¿Estás en contra? Por favor, quiero saber lo que piensas. Sí, mira, a pesar de que hay una fragmentación en la oferta política,
esta no se va, es decir, no se va a consolidar en la votación. ¿Por qué? Porque al final la población tiende a concentrar el voto en quienes realmente son competidores y no participantes, ¿no? Porque hay que diferenciar los que participan y los que compiten. Y los que compiten son 3 o 4, nada más. El resto son puros participantes, ¿no? Como de su botellita de Coca-Cola siga participando, porque en realidad no tienen ninguna probabilidad muchos de los que van a participar. Y el voto al final se concentra en quienes naturalmente tienen hoy por hoy más probabilidades de éxito en términos de competición. Así que no creo que haya una gran dispersión, que es la patológica y crónica enfermedad, no solamente opositora, ¿no? Boliviana, muestra en cada elección. No creo que eso se vaya a producir en el voto propiamente. Ahora, colgándome un pedacito de la pregunta que hizo Jorge Luis a Marcelo, yo me animo a pensar, queridos amigos, de que Andrónico no ha dado este paso tan, digamos, rupturista con su fuente matriz de poder, si no estuviera apalancado por estructuras muy poderosas. Y ahí me animo a pensar que esto también tiene una vena internacional de una presión fuerte, apalancado desde fuera, sí, y también desde dentro por espacios y grupos de poder que son lo suficientemente consistentes como para animar a Andrónico Rodríguez a romper con su mentor, ¿no? Con su padre político. Y no solamente eso, inclusive lo que se está viendo en este fenómeno es que Andrónico rompe con Evo, pero no es necesariamente las 6 federaciones del trópico las que están empezando a evocar el discurso evista de traidor, sino más bien están empezando a implosionar en favor de Andrónico. Y eso no es una cuestión casual. Andrónico no ha estado haciendo turismo fuera del país todo este tiempo. Yo creo que ha estado construyendo una consistente red de influencia, y eso inclusive es probable que le esté convenciendo al mismo gobierno de que abra los ojos, porque en definitiva ir con Arce es ir a perder, y a lo mejor ellos quieren también tender un puente con Andrónico, pero Andrónico me da la impresión que está apalancado desde fuera y que lo veo mucho más próximo a Morena, ¿no? Inclusive a Eva Copa, que a Tercer Sistema, al movimiento Tercer Sistema, porque esto en 2 o 3 días más ya se va a definir. Bueno, 2 o 3 días es un decir, pero ya falta muy poquito para la definición final. Bien, pasemos a analizar lo que está pasando en la derecha también, porque sí es muy interesante. Tienes además derechas de todos los tonos, ¿no? Primero tenemos a lo que se los conoce, digamos, como una derecha tradicional, una derecha vieja escuela, llámese de manera peyorativa dinosaurios, que son Samuel y Tuto. Tienes una derecha renovadora, una derecha nueva, una derecha que viene además desde la línea muy parecida a la argentina, a la mileísta, que es del lado de Jaime Dunn, que además es un outsider. Eso es verdaderamente lo que es un outsider, un analista financiero que salta a la política, ¿no? Es idéntico. Y de ahí tienes la derecha de Manfred Reyes Villa, que es una derecha centrada, que no se entiende si es derecha o si es izquierda. Y tienes las derechitas nuevas de Edman Lara y Rodrigo Paz, que parecen ser bien recalcitrantes en los cambios profundos. Un paréntesis muy rapidito sobre lo de Andrónico, que me olvidé hace rato, sobre el tema de su acto de proclamación. Les invito a revisar el discurso de posesión de David Choquehuanca del 2020 y revisen el discurso de Andrónico de su acto de posesión. Les faltó decir solamente a Andrónico las 2 alas del cóndor, nada más. ¿Es idéntico? ¿Es idéntica? Revisen, de verdad. Plagio, ¿sí? No plagio. Lo que pasa es que creo que hay detrás alguna influencia. ¿Y eso de quién? David. David está detrás de... Yo creo que está detrás de él, sinceramente. Yo creo que está detrás de él.
Porque las palabras, los principios, los mensajes filosóficos, esotéricos, etcétera, etcétera, son muy calcados, demasiado calcados. Por eso la comparación en los discursos creo que vale la pena. ¿Qué dice de sustancioso Andrónico en su discurso de posesión? Acepto. ¿Qué otra cosa más dice de sustancioso en su discurso? Nada. ¿Qué dijo de sustancioso el día de su acto de posesión David Choquehuanca? Las 2 salas. ¿Qué más dijo? Nada más. En las ideas, de verdad, si uno hace un análisis del discurso comparado, se va a sorprender con ese tema. Creo que estos rastros, estas pistas dejan rastros más bien en el fondo, ¿no? Ahora... Perdón, antes de que sigas sí. con lo otro, por lo que estoy entendiendo, o sea, es posible de que haya, no sé, una alianza entre Morena, Andrónico y el MAS y PSP. No, yo creo que David es un actor que siempre ha operado de manera independiente. Según también sus propios intereses. Eso es política también, ¿no? Creo que David es alguien que ha hecho política y va a seguir haciendo política a su manera, igual que Evo. Tiene su propio sello. Okay. Ahora, muy rápidamente sobre el tema de lo del bloque de las derechas, ¿no? A mí me da la impresión, y he sentido un aroma al 2002, con Samuel intentando posicionarse más hacia el centro, tipo Mir de ese momento, intentando lanzar algunos titulares, algunas ideas más o menos refrescantes, como hacía Jaime Paz, o sea, la gente del Mir de ese tiempo. Jorge Quiroga más bien ha decidido seguir los pasos de ADN tradicional, de ponerse en un bloque ideológico, posicionarse ahí y decir: yo voy a poner orden, yo soy realmente la síntesis de lo que realmente puede significar el orden en este país, ¿no? Creo que han vuelto a sus orígenes. Alguien escribió también, creo, por ahí ese tema de el retorno a sus propias iglesias. Creo que de verdad están haciendo mucho ese ejercicio. En general, sobre todos los restos de los candidatos, yo lo que veo es algo que realmente es preocupante, creo, para absolutamente todos nosotros los ciudadanos. Los precandidatos a día de hoy lo que están haciendo es intentar incluirse dentro de la realidad, formar parte de la realidad que tenemos en el país. No están intentando transformar la realidad que tenemos, no la están intentando. Se están intentando acomodar a la realidad. ¿Qué significa eso? Samuel dijo hace unas 2 o 3 semanas atrás que va a privatizar y que va a cerrar empresas públicas. Hace unos 2 días atrás se retracta, rectifica y dice: no voy a privatizar y voy a evaluar qué empresas públicas voy a cerrar. Eso es lo que dice. Para mí ese es el signo muy claro y muy concreto. Tuto más o menos ha dado señales en ese sentido y eso va a ser interesante porque los jefes de campaña de los otros partidos seguramente estarán haciendo este rastreo y van a sacar seguramente este material. Porque lo que están haciendo los políticos en este país es por eso acomodarse a la realidad en función de: utilizo yo encuestas, utilizo grupos focales y veo que a la gente, esto es lo que le preocupa, entonces en función de eso yo acomodo mi discurso. Claro. No es, estos son los problemas, entonces yo voy a transformarlos. Me pongo a la cresta de la ola de los problemas y los transformo. Puede ser antipático lo que voy a decir, pero lo voy a hacer porque eso me va a generar una transformación de la realidad que tenemos. ¿Quién lo está haciendo hoy día? Nadie. Absolutamente nadie está planteando un mensaje de transformación de la realidad de este país, ¿no? Franklin, ¿tu opinión en relación a esto? Bueno, hay algunas cuestiones que con el tiempo no cambian. Por ejemplo, no se han restituido en absoluto el sistema de partidos políticos. La pereza de los tradicionales hace que tienen tiempo, pero en época no electoral no hacen partido, no construyen partido. Entonces no le devuelven a la democracia ese digamos, elemento que genera equilibrios de poder, que es la restitución de los partidos. Y las siglas tradicionales son zombies, ¿no? Porque son como muertos vivientes, no tienen más que un cascarón. Y llega el momento electoral y entonces se reactivan los clubes de amigos o los clubes electorales y quieren hacer política faltando un año, y eso, ¿no?,
cuando el enemigo o el adversario a derrotar está organizado 24/7, porque el movimiento al socialismo tiene una matriz sindical y la matriz sindical no funciona para momentos electorales, funciona todo el tiempo. Pues no hay una verdadera comprensión de si quieres derrotar a un adversario, tienes que hacer los deberes, ¿no? Y los deberes no son fáciles y construir o restituir partidos no es fácil. Aparecer de tiempo en tiempo solamente para elecciones no es necesariamente la ecuación que más funciona, eso ya ha sucedido en el pasado. Yo creo que lo único en este momento que incrementa la probabilidad de las oposiciones a derrotar al movimiento al socialismo, que es básicamente el adversario a derrotar, es la crisis económica, porque a la población parece no haberle hecho eco la violación sistemática a la Constitución, la proscripción de derechos y libertades, la excesiva corrupción, la impunidad, en fin, todos estos aspectos que en realidad son mucho más profundos que la crisis económica misma, no han hecho carne en la población, pero lo que sí le está afectando es la crisis económica. Entonces, como la crisis ha llegado, ahora sí la población como que encuentra o busca o quiere creer que las elecciones le van a resolver casi mágicamente este problema. Por eso no hay una movilización popular multisectorial, pese a que estamos con nuestro nivel de ingreso o poder adquisitivo en la lona. Ya se ha depreciado más del 100% nuestro ingreso. Y uno diría, en condiciones normales la población debería estar convulsa. Pero ¿qué es lo que pasa? Es un año de elecciones, es un año de crisis económica, por lo tanto las elecciones están fetichizadas, tienen una cualidad mágica, son el momento donde se va a resolver este problema de incertidumbre e inseguridad. Eso es lo que tienen las oposiciones en su favor, porque no es que hayan construido una alternativa propiamente, porque la alternativa no solamente viene en caras nuevas o necesita también empaque nuevo con ideas nuevas. Y no hay necesariamente una configuración de una oferta consistente y por eso no hay ningún candidato dominante en el espectro también de las oposiciones. Lo que tienen en su favor es la crisis económica y lo que están hablando es cómo resolver la crisis. Yo creo que ahí esas son las grandes limitaciones. Bueno, agradecerte, Franklin, por habernos acompañado durante estos minutos. Ha sido muy importante. Jorge Luis, Soraya, Marcelo, abrazos. Abrazo. Gracias, Marcelo. A ti, Jorge Luis, gracias por la invitación. Gracias, Marcelo, gracias. Un saludo para Frank. Súper interesante, como siempre. Muchísimas gracias. Espero que también les haya gustado a ustedes. Los he estado leyendo sus comentarios